Bienvenidos una vez más a este Civil Engineering Podcast. Hoy uno de los episodios más interesantes de toda la temporada, puesto a que forma parte de la primera entrevista de muchas que tienen que ver con el tránsito y el transporte de la República Dominicana. Y es que hoy hablaremos sobre la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre de la República Dominicana. Pero ¿quién mejor que la persona que ha luchado tanto por este proyecto de ley en el Congreso Nacional para hablar de este tema? Con nosotros, el ingeniero Rafael Tobías Crespo, diputado por la circunscripción número 2 ante el Congreso Nacional. Bienvenido y desde ya nuestro más grato agradecimiento por acceder a esta entrevista. Para iniciar, obviamente una pregunta clave de nuestro programa que nosotros siempre le hacemos a las personas que entrevistamos, y es que nunca puede faltar, y es que como representantes de nuestra generación queremos hacerle llegar a los jóvenes la razón por la cual a veces nosotros tomamos esas decisiones de estudiar ciertos tipos de carrera. Tal vez así podamos nosotros tomar las mejores decisiones, tomando en cuenta las decisiones que han tomado otros. Sabemos que estudió ingeniería electrónica en computadoras en APEC. ¿Qué lo hace seleccionar esa carrera y más tarde convertirse en diputado? Bien, gracias por invitarnos a este espacio y presto también a responder las preguntas y saludando a todos los que están conectados con ustedes. En primer lugar, nosotros desde que salimos graduados de bachiller en ciencias físicas y matemáticas nos apasionaba mucho el área de las telecomunicaciones, de las comunicaciones electrónicas, y en el año 1987 pues entramos a la Universidad, la Acción Pro Educación y Cultura, APEC, y iniciamos ahí la carrera de Ingeniería Electrónica en Comunicaciones, aunque finalmente nos graduamos de Ingeniería Electrónica en Computadoras, pero durante el mediado de la carrera, quinto cuatrimestre por ahí, empezamos a entrar a trabajar en una de las principales empresas de telecomunicaciones del país, lo que nos permitió ya cuando completamos los estudios tener una experiencia también práctica, no solamente teórica, de todo lo que tiene que ver con las comunicaciones, las telecomunicaciones y el apasionante mundo de este sector, que todos los días hay cosas nuevas y cambiantes, y que le permite a uno pues estar al último punto de la modernidad y de las transformaciones. Es decir, que nos graduamos con honor en esa universidad. Inmediatamente a los 6 meses la universidad estaba buscando profesores jóvenes así con experiencia, y de una vez iniciamos a impartir docencia en esa alta casa de estudio. En el caso de la política, nosotros venimos de una familia de PLDistas, todos nuestros hermanos estamos metidos en el PLD, y nos lo hicimos imbuido por el mensaje y el ejemplo del profesor Juan Bosch, que lo conocimos en la primera feria del libro que le fue dedicado a él, y desde el año 86 hasta la fecha hemos estado metido en el Partido de la Liberación Dominicana, primero como simpatizante, luego como circulista, porque en el PLD había que hacer unos círculos de estudio y estudiar política, estudiarse alrededor de unos 18 folletos que el profesor Juan Bosch pues escribió y que eran parte de su ciclo de formación política. Completamos ese proceso teórico y práctico, nos graduamos de miembro en el PLD en los años 90, y luego hicimos carrera como dirigente medio, secretario de organización de un intermedio, presidimos un intermedio, hemos enlazado un bloque de comités intermedios. Tenemos 13 años trabajando en la Secretaría de Asuntos Gremiales y Profesionales del PLD, desde el año 2013 hasta la fecha, y miembro del Comité Central. Fuimos director general de Tránsito Terrestre en Obras Públicas durante 6 años, 2004 hasta el 2010, y diputado en el periodo 2010-2016, y ahora de nuevo reelecto 2016-2020. Dicen por ahí que las pasiones son como los vientos, que mueven todo, pero de vez en cuando generan huracanes. Sabemos que la ley lleva un tiempo pasando de mano en el Congreso, cosa que no se justifica, puesto que este debe ser un tema esencial. Pero usted evidentemente no ha cesado en su lucha como uno de los pioneros en esto, de los precursores. ¿Cuándo? ¿Qué lo motiva a este movimiento, si así se podría llamar? ¿Y qué lo apasiona tanto sobre este tema? Bien, en inicio, no es que el proyecto ha pasado de mano en mano, es que al tener 50 años
un sector sin ley. La República Dominicana no tiene ley de transporte, la República Dominicana no tiene ley de movilidad y la República Dominicana no tiene ley de seguridad vial. Lo único que tiene es una ley 241 que data del año 1967. Entonces el Estado, como un todo, los diferentes gobiernos han dejado convertir este caos, este desorden, y los intereses que se han creado han sido muy fuertes, y por ende ha habido que consultar y que poner de acuerdo en temas que afectan intereses también. Y aunque no es una ley para un sector en específico, sino una ley país, una ley que lo está demandando la República Dominicana, pues nosotros, la Cámara de Diputados, la Comisión Permanente de Obras Públicas, y yo soy el proponente y presidente de la comisión también, pues se ha dado el tiempo suficiente, más de 4.000 horas de trabajo, 5 años de trabajo, 400 y pico de horas de comisiones, y consultando a vistas públicas, el país entero y hasta expertos internacionales, para darle no una ley perfecta, pero sí una ley posible, una ley que pueda ser aplicado con voluntad política, con recursos presupuestarios, con la profesionalización de los agentes del sector, y por qué no el uso de las TICs, de las tecnologías de información y comunicación aplicado al sector, van a permitir que nosotros cambiemos la situación que tiene la República Dominicana. Lo que nos apasionó y lo que nos ha llevado hasta ahora fue que durante los 6 años que vivimos como director general de tránsito terrestre, vimos que sufrimos en carne viva lo que son todos estos imperfecciones y todas estas distorsiones del sistema, donde la única institución que estaba por ley, que está por ley, que era tránsito terrestre, que yo dirigía, pues no podía tomar muchas decisiones porque habían creado otras instituciones por decreto y con recursos que estaban impactando y quitándole funciones a las que verdaderamente estaba por ley. Pero a la vez tránsito terrestre no tenía recursos, y por ende lo que podíamos hacer era más acuerdos y colaboración con otras instituciones para poder dejar, por ejemplo, como dejamos en tránsito terrestre 27 proyectos de transformación y modernización, y fuimos nominados al premio de la calidad. ¿Qué nos apasiona y qué nos movió también? Nos apasiona que este es un sector igual que las de las telecomunicaciones, que yo entré cambiante, moderno, ágil, dinámico, y a la vez también algo que tiene que ver mucho con el tema de dolor, de luto, de sufrimiento, que son sobre todo las víctimas de accidentes de tránsito. Una gran cantidad de dominicanos y dominicanas que pierden la vida todos los años, alrededor de 2.000 dominicanos y dominicanas pierden la vida en las vías públicas, sobre todo jóvenes de 14 a 29 años, que en muchos casos son jóvenes maduros, y maduros jóvenes a veces son el ente que lleva los recursos a su casa y quedan postrados en una silla de ruedas, en una cama, con clavos, con lesiones permanentes en caso de que no fallezca, que es lo más lamentable, y que afecta no solamente esta parte económicamente y social al país, sino también a nivel emocional y psicológico a las víctimas, que muchas veces hay que darle seguimiento, acompañamiento y tratamiento para estos eventos que, aunque nosotros creemos que son accidental, no es así. Ya en muchos países se ha quitado el término de accidente y se le llaman colisiones, porque los accidentes es algo que no se puede prevenir, que llega fortuito, que es una situación no manejable. Y en el caso de las víctimas de accidentes de tránsito, los choques, las colisiones pueden ser prevenibles. Hay un 98% de los accidentes de tránsito que pueden ser prevenibles, sobre todo el 90% trabajando el factor humano. Nosotros, los peatones, los pasajeros, los conductores, hay que trabajar mucho en el factor conductual y trabajar el factor vehículo y el factor vía, que son los otros 3 componentes, los 3 ejes temáticos de la seguridad vial. Entrando al tema y hablando de la ley en sí, en el artículo 10 se crea el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. ¿Qué viene a hacer este instituto, el Intran, según he ido escuchando, que no ha hecho otra institución aquí en el país? Bueno, excelente pregunta. Ese artículo que crea el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre viene a crear una autoridad única, una institución que establezca una sola política pública integral, donde el Estado tenga una sola estrategia, un solo norte, un solo fin, objetivos, metas específicas, y unifica alrededor de diversas instituciones que están trabajando de manera dispersa, atomizada y caótica el sector, como son la OTTT, el CAR, el FONDE, la DGTTT,
la unifica toda en una sola institución, y esta institución que va a tener autonomía jurídica, presupuestaria, administrativa, financiera, una institución descentralizada del Estado, aunque adscrita al Ministerio de Obras Públicas, pero tiene verdadera autonomía, y con un consejo directivo que aprobará los principales reglamentos de aplicación de esta ley, que son alrededor de casi 30 reglamentos de aplicación. Vemos que en el artículo 13 se crea la Policía del Tránsito y Transporte. Pero ya tenemos a AMET, que viene haciendo lo que se ha podido en materia de transporte desde 1997. En el artículo 16 se mencionan sus funciones y resulta que prácticamente son las mismas que tiene AMET hoy en día. A pesar de lo poco que se ha hecho en la ciudad, AMET ya tiene cierta experiencia, ha identificado puntos de conflicto, entre otras cosas. Entonces, ¿se crearía otra institución o solo se cambiaría su nombre, dirección, dependencia? ¿Qué pasa con AMET? Excelente pregunta. AMET cambiaría de nombre, pero no solamente es un cambio de nombre. AMET pasaría a ser la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte, con funciones definidas de viabilizar el tránsito, fiscalizar el tránsito y hacer las denuncias de violación a infracción a estas leyes y a sus reglamentos. Esas funciones que están definidas ahí, esos roles y esas atribuciones, nunca las ha tenido AMET. AMET arrancó en el año 1997, en principio, para viabilizar los corredores exclusivos de la ONSA que habían entrado en la 27 de febrero, evitar que cualquier chofer de carro público o cualquier conductor privado ocupara esos carriles, para permitir un recorrido y un viaje más ágil y una distancia recorrida en menor tiempo, es decir, lograr que el transporte público de pasajeros tenga corredores exclusivos. Esa fue la primera función del decreto que le da vida a AMET, adscrito al Ministerio Administrativo de la Presidencia. Luego se vio que eso funcionaba bien y se da otro decreto de Santiago, AMETRASAN, Autoridad Metropolitana de Santiago, lo que significaba que cada vez que en cada provincia y en cada municipio se iba a poner los corredores exclusivos de la ONSA, había que crear un decreto de una policía metropolitana, porque lleva el nombre de metropolitana. En este proyecto de ley nosotros le damos carácter nacional, y por eso deja de ser AMET, pasa a ser una Dirección General de Seguridad Nacional con carácter nacional, con una ley, no por un decreto, pero a la vez definida los roles, las atribuciones, las competencias, los alcances, pero también sus límites, porque esta autoridad tiene que respetar los derechos de los ciudadanos que están garantizados en la Constitución y en los derechos humanos. Es decir, que tampoco puede tener una autoridad que cometa arbitrariedades. Por eso aquí, por vez primera, nosotros vamos a ver que la DGCET, que es lo que era antes la AMET, tiene carácter nacional, tiene roles, tiene atribuciones, tiene realmente incluso hasta cómo abordar a los ciudadanos cuando va a detenerlo, cuando va a aplicarle los niveles de alcoholemia, de medición de droga, respetando los derechos, y que esta autoridad es un cuerpo técnico especializado, científico, sobre la seguridad vial, el tránsito, el transporte y la movilidad en todo el país, que va a coordinar incluso con los ayuntamientos, va a tener recursos para los alcoholímetros, los radares, vehículos, capacitación, profesionalización de los agentes, y no solamente el conocimiento de esta ley. Los agentes deben tener conocimiento de la Constitución, de las leyes, de servicio al cliente, de atención personalizada, de manejo de conflictos. Es decir, es un servidor público embestido de la autoridad para aplicar la ley, pero también con la responsabilidad de dar un buen trato a la ciudadanía. Últimamente, todos los procesos en materia de tránsito han tenido que ver mucho con el medio ambiente y la protección del mismo, pero nosotros no vimos que se tomase en cuenta la ley 6400 en el desarrollo de la ley. ¿No se piensa incluir alguna reducción de impuestos o alguna otra medida que incentive el uso de sistemas más eficientes en materia de medio ambiente? Porque hemos visto que en otros países se han tomado decisiones parecidas y han funcionado. Entonces aquí podría también funcionar. Entonces, ¿no se ha tomado en cuenta?
El proyecto en sí tiene políticas medioambientales, incluso establece el sistema de inspección técnica vehicular, midiendo la emisión de contaminantes, de monóxido de carbono, de ruido, de contaminación sónica a nivel de decibeles, e incluso la revista, que es lo que tiene que ver con el tema de los vehículos, donde las partículas móviles contaminan más de un 80%, incluso por encima de las industrias, de las fábricas y de las empresas que vierten de manera directa sus desechos a los ríos, a las playas y todo lo demás, y a los arroyos. Toma en cuenta la norma AFR01, que es la norma de medio ambiente, donde establece la contaminación de gramos por cada tipo de vehículo, pero lo remite al Ministerio de Medio Ambiente, no lo pone como tal, porque medio ambiente es el órgano rector que tiene que ver con esta parte de contaminación. Entonces la inspección de vehicular toma en cuenta eso. En el proyecto nosotros insertamos, aunque hubo una recomendación de impuestos internos, lo que tiene que ver con el pago, la deducción impositiva por vehículos 0 kilómetros, que son menos contaminantes al no ser chatarra, y también vehículos con combustible sano, es decir, combustible energía renovable, eléctricos, de gas natural, de otro tipo de motricidad, y sobre esa base nosotros pusimos una deducción, pero tuvimos que retirarlo en el proyecto último porque realmente el director del impuesto interno indicó que esa debe ser una política tributaria, y que no nos metiéramos en aspectos de deducción de impositivo, aunque el país debe promocionar que los vehículos que entren en buen estado, no sean chatarra y no contaminen, es decir, que sean con combustibles no fósiles. Le hacemos todas estas preguntas porque estamos trabajando en un proyecto de tesis que busca la creación o la mejora, porque ya existe, del Centro de Control de Tránsito del Distrito Nacional. La ley parece ayudar mucho con la implementación de un sistema integral de tránsito y transporte, pero se ha tardado mucho en ser aprobada. ¿A qué cree usted que se debe esto? Bien, lo primero es que nosotros estamos convencidos, porque fuimos directores de tránsito, que los sistemas, los ITS, los Intelligent Traffic System, son una herramienta importante con el uso de las tecnologías, las TICs, para controlar el tránsito, para viabilizar el tránsito, para crear ondas de verde, para poner infracciones incluso también, y para resolver una gran parte del control de las vías, de los comportamientos en las vías. En cuanto a la aprobación del proyecto, yo creo que le había dicho de que el Estado había permitido durante 50 años todas estas distorsiones, que los agentes del sector se hicieran dueños de las vías, de las carreteras, de las calles, sin una ley, sin un marco jurídico, y entonces al tener todo este conflicto de intereses, nosotros como como Comisión Permanente de Obras Públicas de la Cámara de Diputados hemos tenido que estar coordinando y consensuando con diferentes sectores, que no es fácil. Es decir, no es fácil para un legislador coordinar con tantos intereses creados de miles de millones de pesos, y donde ha habido una situación de uso y costumbre. Es decir, el transporte, la movilidad y el tránsito y la seguridad vial se han desarrollado por uso y costumbre. No ha habido nunca una ley de movilidad, esta sería la primera. Nunca ha habido una ley de transporte terrestre, esta sería la primera. Y nunca ha habido una ley de seguridad vial, esta sería la primera. Lo que tenemos es una ley 241 del año 67 sobre los documentos oficiales, normas de conducir, las inconductas y las sanciones de esas inconductas. Bueno, no vamos a entrar en detalle, perdón, con los artículos, pero a nuestro parecer la ley ha rescatado muchas cosas que eran necesarias, eso se ve claramente, como la organización del sistema de transporte público, y de igual modo ha tomado en cuenta otras que ya estaban establecidas en otras leyes. Entonces, ¿qué me dice a mí que ahora se cumplirán? ¿Hay alguna certeza o interés por parte del Estado en que esta ley se cumpla a cabalidad? Bueno, lo importante es la voluntad política. El presidente de la República ha establecido una voluntad política. En su toma de juramentación habló de transporte terrestre, habló de seguridad vial, y cuando la voluntad política se da, no importa el país del mundo, se producen los resultados. Entonces nosotros estamos montados en esa ola de la voluntad política del presidente, la aplicación de recursos al sector, que debe ser importante, el uso de las TICs,
la profesionalización del personal y una aplicación adecuada y gradual de esta ley va a permitir un cambio, pero entendemos que si no hay voluntad política, si no hay recursos y si no hay un buen entendimiento y la ciudadanía no se empodera de ella y exige a los poderes, ¿verdad?, que la cumplan, pues la ley va a quedar en letra muerta. Por eso hablo de voluntad política, recursos y también de que la ciudadanía se empodere a reclamar su aplicación. Antes de finalizar, queremos saber cómo mantenernos informados sobre esta ley y los procesos que se van a llevar a cabo para su aprobación. Sí, una de las formas que ustedes pueden estar informados es a través del portal de la Cámara de Diputados, cámaradediputados.gov.do. Ustedes pueden proyecto de ley de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, bajan en PDF, aunque las discusiones continuas no van a estar ahí porque al final nosotros hacemos un informe, pero nosotros esperamos que en las próximas semanas tener el informe favorable sobre ese proyecto de ley y con nosotros de manera directa también pueden estar al tanto. Sin duda alguna ha sido una entrevista sumamente interesante. Esperamos que todos puedan sacarle provecho a la misma. Le agradecemos infinitamente al ingeniero Rafael Tobías Crespo por ser el vocero de una sociedad que exige cada día más que sus autoridades regulen las condiciones del tránsito. Nos despedimos con esta frase que publicamos hace unos días por nuestra página oficial de Facebook. Un país desarrollado no es aquel donde el pobre tiene auto, es aquel donde el rico usa el transporte público. Así que gracias y pasen feliz resto del día. Hasta la próxima.